Imagina llegar a un pueblo donde nadie te pide documentos, pero todos te piden la mirada. Abajo. No hay policía, no hay sermones, solo una regla sencilla y feroz. No mires. Pregunta rápida. Si el terror no hace ruido y aún así sientes el susto en la nuca, ¿lo desafías? ¿O sobrevives? Voy al grano. Esta noche vas a conocer un rito que existe sin nombre, un rebaño que camina sin pasos. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué bajar la cabeza puede salvarte más que cualquier oración. Lo que escucharás no es folclore turístico ni historias para asustar niños. Son relatos de horror nacidos del duelo, del corazón blando que deja entrar la noche. Un pueblo aislado, horarios que no obedecen al sol, ventanas que laten como pulmones, y un mandato que atraviesa generaciones. Ver es ser visto, y ser visto es ser contado por el mal. No te prometo consuelo, te ofrezco un protocolo de supervivencia que quizá nunca creíste necesitar. Tal vez te parezca exagerado, polémico, contraintuitivo, ¿bajar la mirada como acto de fuerza? Pues sí, hay batallas que se ganan sin levantar los ojos, porque lo sobrenatural no necesita gritar para entrar. Basta con que lo invites con curiosidad. Si en algún momento tu mente quiere probar, recuerda esto. El espejo siempre cobra. Quédate conmigo. Al final tú decidirás si prefieres una verdad incómoda o un susto que no termina. Lucía Montalvo enterró a su madre un martes sin viento, y el silencio le dejó un hueco que ningún abrazo llenó. Dijo que necesitaba cambiar de aire, pero lo que de verdad buscaba era que el terror del vacío dejara de morderle el pecho. En su cabeza, los relatos de horror que escuchó de niña se mezclaban con el olor a hospital y café frío. Cuando el corazón está blando, lo sobrenatural encuentra rendijas. Eso lo sabía sin decirlo. Por eso hizo la maleta a oscuras, con ese miedo leve que te empuja y te protege al mismo tiempo. Partió al amanecer hacia San Valerio, un pueblo del que había oído apenas un nombre en voz baja. La carretera parecía estirarse como una cinta sombría y cada curva traía un susto pequeño, como si el mal respirara bajo el asfalto. Ella pensó en su madre, en la angustia que deja un cuarto deshabitado, y habló sola para no quebrarse. No quería un milagro, quería un rincón donde el horror fuera explicable, o al menos un lugar donde la tristeza sonara distinta. En el retrovisor Lucía juraría ver una silueta pegada a la luz, una sombra sin ganas de ocultarse. Basta, se dijo con esa firmeza que uno aprende a golpes, pero siguió mirando, porque ver también es una forma de despedirse. El aire dentro del coche se volvió más pesado, casi sobrenatural, como si alguien viajara con ella y no quisiera pagar boleto. Recordó las historias de la abuela, esos relatos de horror que empiezan con un duelo y no siempre terminan bien. Y por primera vez aceptó que quizá su viaje no era solo geográfico. Cuando el cartel oxidado de «Bienvenidos a San Valerio» apareció, el cielo ya tenía un tono naranja que no anunciaba tarde ni mañana. Pocas casas, luz tímida, perros que no ladran. El lugar parecía mirarla sin parpadear. Lucía estacionó y sintió el susto más simple, la certeza de que el silencio aquí tenía reglas. No vino buscando apariciones, pero la noche siempre encuentra a quien camina despacio. Y mientras cerraba la puerta, notó que el pueblo entero respiraba distinto, como si esperara que alguien, quizá ella, entendiera su geografía secreta. San Valerio tenía 10, quizá 12 casas, y ninguna parecía segura de seguir en pie mañana. Las ventanas filtraban una luz tenue, como si el sol pidiera permiso para entrar y el pueblo dijera que no. Las calles cortas olían a leña vieja y a agua estancada, el viento pasaba sin ganas, sombrío. Lucía caminó despacio, sintiendo el terror sutil de los lugares que ya se rindieron. Ese miedo pequeño, pegajoso, que no busca susto, solo quedarse. A las 5 ya parecía de noche, a las 9 sonaban gallos, a las 11 nadie respiraba afuera. Los horarios eran raros como sueños que no obedecen reloj, y eso tiene algo de sobrenatural.
En cada esquina, un silencio de misa laica imponía distancia, como si el mal durmiera liviano. Lucía pensó en relatos de horror de pueblos fantasma, pero aquí había gente, escondida. Y sin embargo, la angustia del desierto estaba, como un rumor atravesando paredes. Las fachadas tenían pintura que se desconchaba en forma de mapas que nadie quiere leer. Un perro miraba sin ladrar y su sombra, una pequeña silueta, parecía tardar en alcanzarlo. El kiosco cerraba antes del atardecer, pero la luz quedaba encendida por dentro, discreta. «Hay cosas que caminan a otra hora», se dijo, tratando de que la voz sonara valiente. El horror aquí no gritaba, respiraba lento, esperando que alguien lo notara. Por momentos, Lucía sintió que cada casa vigilaba con un ojo invisible. No era aparición abierta, era protocolo de frontera. Pasar sin preguntas. El miedo no pinchaba, pesaba, una manta húmeda sobre los hombros, difícil de sacudir. San Valerio parecía ensayar algo cada noche, y ella había llegado sin invitación. Fue entonces cuando vio a los mayores en los porches, atentos y callados, como si supieran qué no mirar. Los mayores de San Valerio no hablaban, cuidaban. Abuelos en sillas bajas, mantas sobre las rodillas, ojos que lo han visto todo. Cuando Lucía pasaba, le ofrecían agua y un gesto breve, como un relato de horror sin palabras. «Por aquí se camina con calma», decía una abuela, y luego bajaba la mirada. El terror no se narraba, se obedecía como una oración sin santo. Un hombre con sombrero le señaló la calle principal con el mentón. «No miren», murmuró, y el viento pareció asentir, sombrío. No había amenaza, había protocolo, no había susto, había supervivencia. La sabiduría pesaba más que el miedo, y aún así aligeraba los pasos. Lucía entendió que lo sobrenatural aquí no pedía fe, pedía silencio. Los viejos sabían distinguir entre sombra y silueta, entre ruido y aviso. «Cuando el mal pasa», dijo otra abuela, «se siente en los huesos, no en los oídos». Nadie mencionaba apariciones, pero las evitaban como quien esquiva un charco. La angustia tenía reglas viejas, puertas entornadas, faroles con mecha corta, ojos al suelo. Y cada gesto, por pequeño, era un hilo que sostenía la noche. Lucía quiso preguntar, pero las preguntas abren puertas y los mayores cierran ventanas. «En este pueblo se vive mirando poco», soltó un abuelo, sin dureza, solo firme. «El horror aquí no se combate, se atraviesa con la cabeza baja». Ella guardó esas instrucciones como quien guarda fósforos en tormenta, y justo entonces empezaron las señales que nadie nombra, pero todos cuentan. Al caer la tarde, el pueblo empezó a respirar en serie, como si una mano invisible marcara el compás. 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3, y el aire quedaba denso, casi sobrenatural. El terror no rugía, vibraba suave, metiéndose por la nariz y quedándose en el pecho. Lucía sintió la angustia moldearse al ritmo como un rezo sin palabras. Era un horror humilde, pero firme, de esos relatos de horror que no piden permiso. Las ventanas parecían latir, vidrio y madera dilatando al mismo tiempo. Cortinas que subían y caían como pulmones, marcando un pulso sombrío. En algunos hogares un brillo naranja prendía y apagaba, nunca del todo fijo. No era fogón ni vela, era señal, un idioma viejo que evitaba nombrar el mal. Lucía miró de reojo y entendió que aquí el susto se programa en silencio. Los perros respiraban al compás y no ladraban, como si supieran más que cualquiera. En el suelo tizas blancas dejaban marcas curvas, repetidas cada 3 puertas. Los relojes sonaban desfasados, pero juntos creaban un latido raro, casi ritual. El viento no cruzaba la plaza, bordeaba, obediente, como un forastero disciplinado. Y a cada esquina, la silueta del miedo se hacía más nítida sin hacerse visible.
Lucía intentó seguir la cuenta y el aire se volvió más pesado, más estrecho. Alguien, en algún lugar, exhaló 3 veces y luego sostuvo el silencio como navaja. La aparición no aparecía, pero su sombra dejaba instrucciones en cada detalle. Pasos lejanos evitaron la grava y ninguna rama crujió, como si el suelo estuviera vivo. Fue entonces cuando comprendió que lo siguiente ocurriría sin presentarse a la vista. Primero fue la sombra, alta, flaca, cabeza de madera tallada, sin rostro claro. Pasó por el borde de la plaza sin tocar la luz. El terror no gritó, apretó la garganta, lento. Lucía pensó, esto no es un susto, es una sentencia. Detrás venían otros, gente que sabía dónde pisar para no romper ramas. Pasos blandos, casi flotando, silencio sobrenatural. El horror se volvió método. Respirar, contar, no mirar. Relatos de horror caminando sin dejar huella. Las casas cerraron un poco más sus párpados. El brillo naranja marcó un compás que nadie discutió. La silueta de la cabeza tallada se inclinó hacia una esquina. No hubo palabras, solo intención nítida, mal bien educado. La angustia hizo nido entre costillas y no pidió perdón. Lucía notó que el suelo cedía para ellos, como si la tierra misma obedeciera un rito antiguo, aparición elegante, estricta, impecable en su regla. El miedo pasó a ser instrucción, bajar la mirada o ser parte. Y en ese borde, alguien, muy cerca, susurró: «Ahora, no mires». El susurro llegó como una orden antigua: bajar la cabeza salva. No mirar no era cobardía, era técnica contra el terror, una regla clara. En los mitos, ver es ser visto, abrir el ojo invita al ojo del mal. Lucía entendió que en San Valerio el horror se maneja con ángulos, mirada al suelo, respiración en 3, y lo sobrenatural pasa de largo. Hay simetrías en los relatos de horror que no conviene probar. Quien sostiene la vista devuelve un espejo, y el espejo cobra. El miedo es un intercambio. Si miras, pagas con nombre y recuerdo. La aparición no necesita permiso, solo busca una rendija de atención. Por eso el pueblo enseñó el gesto: cuello dócil, paso firme, silencio sombrío. La silueta de la cabeza tallada no exige grito, exige respeto. Su poder es vector, va hacia quien lo mira, como flecha. El susto no es ruido, es vínculo, un hilo que te atas y lo tocas con los ojos. Lucía notó el peso preciso de ese mandato, sin moralina. Se obedece porque funciona. La ética aquí es sobrevivir al horror. Ver es ser contado, le dijo un abuelo en voz baja, y eso bastó. Si te ve, te suma al rito, si no, te deja seguir con tu angustia. El pueblo aprendió a no ser espejo, a no devolver la forma del mal, y en esa disciplina silenciosa cada quien protege a los suyos. Con la mirada abajo, Lucía se preparó para el siguiente dilema: ¿cómo contar sin profanar? Contar sin profanar. Esa fue la línea fina que Lucía aprendió a pisar. Un testigo no roba, resguarda, no convierte terror en souvenir. En sus palabras no habría nombres propios ni direcciones exactas, solo la textura del horror, lo necesario para que el oyente entienda, porque el mal crece cuando se lo exhibe como trofeo sombrío. Ella eligió una voz baja, sin pirotecnia de susto innecesario. Los relatos de horror pueden salvar si respetan la casa ajena. Nada de señalar puertas, nada de romper el código del pueblo. Lo sobrenatural también tiene fronteras, y narrarlas exige cuidado. Un testigo responsable levanta un mapa borroso, no una ruta precisa. Lucía separó curiosidad de hambre. Una cuenta, la otra devora. No usaría la palabra aparición a la ligera, ni silueta como adorno. Cada imagen debía pesar lo justo, sin estimular oídos imprudentes. El miedo del forastero no valía más que la paz de los locales. La angustia se compartía para aprender, no para entretener al mal. Así fijó reglas: proteger lo frágil, evitar glorificar lo oscuro.
Si un detalle encendía más horror del que aclaraba, quedaba fuera. Si una frase invitaba a mirar, se desechaba. Mirar llama a ser mirado. La ética del testigo es sostener el silencio donde hace falta, y aún así, el cuerpo paga un precio. Algo queda vibrando después. La noche pasó, pero en casa nada volvió a su sitio. Lucía lavó los platos en silencio y el agua sonaba más pesada. El terror ya no gritaba. Hacía cosquillas en la nuca, constante. Sueños cortos, despertares en sobresalto, ese susto que no muere. Lo sobrenatural se quedó como olor a humo en la ropa. Las sombras de la sala parecían llegar tarde, como si la silueta del miedo viajara con ella. No había aparición visible, pero el mal dejaba migas, luces que titilan, relojes desfasados. La angustia se acomodó en la silla vacía, paciente, sombría. Cualquier ruido pequeño abría relatos de horror en la cabeza. Y aún así, el día exigía café, rutina, hacer como si nada. En los sueños, puertas sin pomo y respiraciones contadas. Una niña sin rostro tallado, madera y susurro, pedía no ser mirada. El miedo se volvió método nocturno. 1, 2, 3, pausa. Lucía aprendió a despertarse sin levantarse, escuchando la casa. Cada crujido podía ser aviso o costumbre. Mejor no tentar. En la mesa del comedor dejó una libreta para atrapar lo indecible. Escribir sin profanar, notas breves, mapas del horror doméstico. Lo sobrenatural no la perseguía. Convivía, educado y exacto. Relatos de horror mínimos, como hilos que no quiere jalar. Y entre líneas una pregunta respiraba, esperando su turno. ¿Y si hubiéramos mirado? La frase picaba como espina fina. Lucía la rodeaba despacio, sabiendo que el terror se alimenta de curiosidad. En relatos de horror, las dudas son puertas, y cada puerta cobra peaje. Lo sobrenatural no discute, espera que uno toque primero. El miedo crece cuando la mano tiembla sobre el picaporte. Imaginó el brillo naranja clavado en sus pupilas, simétrico y total. Ver es ser visto, y ser visto es quedar contado dentro del mal. La angustia de pensar qué habría pasado se volvió sombra en la pared. Una silueta sin nombre, pegada a su respiración en 3. Aparición que no aparece, pero organiza el cuarto por dentro. Las preguntas traen ruido. ¿Quiénes eran? ¿Por qué la cabeza tallada? Pero el pueblo ya enseñó el costo de la respuesta exacta. En los mitos, saber demasiado es una forma elegante de desaparecer. Aquí, la ética manda callar para que el horror no se multiplique. Relatos de horror se cuentan con borde, no con filo, así que Lucía eligió cargar preguntas como quien carga agua, sin derramar. Porque hay pozos que devuelven la cara de quien mira. Lo sobrenatural agradece la prudencia más que la valentía torpe. El susto útil enseña a dejar pasar lo que no te llama por tu nombre. Y si alguien llega forastero, conviene dejar un protocolo grabado en la piel. Forastero, aquí el terror no se conquista, se respeta. Si entras en un pueblo con horarios raros y luz tenue, guarda la lengua. Agradece el agua, baja la cabeza, pisa donde el suelo parezca blando. No pidas nombres, no colecciones susto para tus relatos de horror. Lo sobrenatural escucha cuando uno presume, mejor que te oiga humilde. Si ves un brillo naranja que late sin prisa, no preguntes de frente. El mal no necesita invitación, basta una mirada mal puesta. Evita volverte espejo, quien refleja, paga. El miedo útil es cinturón, no freno de mano. Llévate la angustia justa para recordar el protocolo, nada más. Si algo pasa a tu costado y el aire cuenta 1, 2, 3, acompasa. No toques ramas, no fuerces puertas, no señales con el dedo. Asume que cada silueta tiene lugar y horario que no son los tuyos. La aparición educada respeta a quien se hace pequeño. El horror aquí es método. Aprende sus pasos o déjalo pasar. Regla de oro para el forastero: agradece y baja la cabeza. No mires, no nombres, no midas tu valentía contra lo que no te llamó. Si debes contar,
Hazlo sin profanar. Borra rutas, guarda rostros. Que tu voz no sea puente para el mal, sino cerco para los tuyos. Y recuerda, el rebaño silencioso cuida a quien camina en silencio. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que a veces el terror no ruge, respira. Y cuando lo sobrenatural respira cerca, el mejor escudo es la humildad. Ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez sentiste ese miedo silencioso, ese susto sin ruido que te obliga a bajar la mirada? ¿Has vivido un relato de horror en un pueblo, en tu casa, en un pasillo sombrío donde las ventanas parecían latir? Cuéntalo sin profanar. Protege nombres y lugares, pero déjanos aprender de tu experiencia. Dime, ¿qué habrías hecho tú frente a la silueta con cabeza de madera? ¿Mirar o obedecer el mandato? ¿Crees que el mal se alimenta de curiosidad o que la curiosidad nos salva si sabe respetar límites? ¿Te parece sensato el protocolo, agradecer y bajar la cabeza, o lo juzgas excesivo? Tu reflexión puede ayudar a quien hoy carga con la misma angustia y todavía no tiene palabras para nombrarla. Te invito a escribir tus relatos de horror abajo, sueños raros, silencios en casa, señales pequeñas que nadie entiende. Mantén la ética del testigo, cuenta para que otros se cuiden, no para atraer apariciones. Y si este video te dejó pensando o mirando el piso, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando lo sobrenatural con respeto, método y coraje. Lo próximo puede darte miedo, pero también claridad para caminar en la noche.